Walter Fernández Val es integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública a través del representante y el equipo que lidera Juan Pérez. Walter, su presencia en la ciudad de Paysandú y la exposición temática con referencia al presupuesto, que es lo que genera inquietud en los docentes, en los maestros, en los profesores, que le han transmitido a usted con respecto a lo que se refiere al tema presupuestal que está en plena discusión parlamentaria. Sí, buenos días. En principio decir que hemos salido con el consejero Juan Pérez, el maestro técnico Juan Francisco Pérez, al territorio. En esta oportunidad hemos visitado Salto y Paysandú, un poco para estar en contacto con los docentes y transmitir lo que significa el proyecto de presupuesto, tanto de la ANEP como el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y que en definitiva todo presupuesto trae consigo un proyecto político educativo, en este caso, un proyecto filosófico y una propuesta que dura 5 años, lo cual no es menor. En ese sentido, ¿cuál es la preocupación que le han manifestado los docentes con respecto a esta lectura que se hace desde la representación de ustedes en el Consejo Directivo Central? Porque ocurre, y esto a ver si usted comparte conmigo, que muchas veces los docentes no aprecian los cambios que se vienen hasta que los cambios no están instalados. Sí, eso es verdad. Y bueno, podemos decir, acá hay que separar dos cuestiones que la Constitución de la República marca. Una, que el ente autónomo ANEP tiene la potestad de enviar su mensaje presupuestal al Poder Legislativo en forma autónoma y en consecuencia lo ha hecho. Y el otro es el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo que se envía a través del Ministerio de Economía y Finanzas y que en definitiva es la base de la discusión luego en el Poder Legislativo. La ANEP, en tanto ente autónomo, propuso un proyecto de presupuesto muy austero, quizás el más austero de las últimas décadas, y con una particularidad que para los trabajadores es importante, que es que desde 1985 es el primer presupuesto de ANEP que no solicita en su mensaje un incremento salarial para sus funcionarios. Hay que decir que la ANEP es el organismo más grande del país, tiene 65.000 trabajadores, 52.000 de ellos docentes y 13.000 funcionarios de gestión, por lo cual representa una plantilla que implica que el 88% del presupuesto ANEP va para el rubro cero, es decir, para remuneraciones personales. Es importante porque tras 15 años de crecimiento sostenido, debemos recordar que los salarios docentes estaban sumergidos en niveles ya de pobreza, los salarios se han, en términos reales, duplicado. Es decir, cualquier docente que pueda estar escuchando eso, su salario, considerado al día de hoy, en términos constantes de pesos, y en el año 2005, pero a pesos del 2020, él ganaba la mitad. Por ejemplo, un salario de ingreso de una maestra, 20 horas docente, son 36.000 pesos nominales. Si estuviéramos en 2005, ella estaría ganando 18.000 pesos. Entonces, en la gráfica de los salarios hay un incremento sostenido hasta 2020. ¿Qué es lo que viene ahora? En el proyecto del Poder Ejecutivo se ha presentado para todos los funcionarios públicos un mecanismo que rompe con el mecanismo de ajuste salarial de los funcionarios públicos de 2010 a la fecha y que implicaba una proyección del centro de rango meta de la inflación para el año siguiente y un ajuste justamente a fin de año de la inflación real con esa proyección. De aquí en más no se va a dar esa proyección, lo que implica que en términos reales a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 2024 se va a constatar
una reducción salarial en términos reales para todos los funcionarios públicos. Eso en cuanto a salarios. Tenemos otras cosas que son mucho más preocupantes, que hacen impacto directo en la realidad de los educandos. Recordemos que la educación pública, que la ANEP atiende a 700.000 estudiantes, ahí concurren los hijos de los trabajadores, en su inmensa mayoría, venía con una asignación presupuestal creciente. Bueno, pues bien, ahora eso se detiene y va a causar impactos que, bueno, a las autoridades no les gusta que nosotros empleemos el relato del recorte del presupuesto educativo, pero es así. Y damos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la UTU existe un programa que se llama Formación Profesional Básica, que en la actualidad atiende a los niños que salen de sexto año escolar, con 12 años se puede entrar, y que en general está presente en contextos socioeconómicos de quintiles 1 y 2, o sea, donde hay más pobreza, y están presentes esos cursos. Bueno, hay una resolución pues del Códice, esos cursos recién se van a poder cursar a partir de los 15 años. Es decir, se corta con todos esos cursos de 12, 13, 14 años, en los cuales los muchachos no van a poder optar por esa posibilidad. Que por otra parte son cursos de formación profesional básica que le da a los muchachos habilidades inmediatas, digamos, para empezar a desenvolverse en el mundo laboral. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos, por ejemplo, en el Consejo de Educación Secundaria se ha anunciado un recorte de 49.000 horas docentes, unas 50.000 horas docentes. ¿Qué implica esto? Si la unidad docente es de 20 horas semanales, 50.000 horas implica 2.500 trabajadores sin clases a disposición, o muchos más con trabajos parciales. Esto significará un impacto muy negativo en el sistema educativo desde el punto de vista de los estudiantes, que se van a encontrar con clases superpobladas, desde el punto de vista de los acompañamientos, en el sentido de que hay todas unas horas de apoyo alrededor de las horas de clase, como ser maestros comunitarios, como ser becas de estudio, como las del programa Uruguay Estudia, equipos psicopedagógicos, profesores adscritos, preparadores, todos ellos van a reducir su carga horaria y en consecuencia se va a reducir el acompañamiento pedagógico a los muchachos en un año muy particular, en un año de pandemia, y cuando más se necesitan justamente esos acompañamientos personalizados. Es muy llamativo que en el presupuesto, ni el de la ANEP ni el del Poder Ejecutivo, haya un renglón debido al coronavirus para fomentar esos apoyos y esas tutorías. Por ejemplo, también podemos nombrar la supresión en este año mismo ya de 10.000 tutorías del programa Uruguay Estudia. Fíjense, 10.000 tutorías. Esto lo financia el INEFOP y sus autoridades han dicho que no hay evidencias claras de que el programa Uruguay Estudia tenga resultados positivos. Totalmente falso, porque con el programa Uruguay Estudia los muchachos terminan los ciclos, pueden salir del ciclo básico, pueden salir del liceo, lo acompañan en su trayectoria de forma personalizada, un tutor o un alumno. Y bueno, como estos aspectos, muchos otros se van a ver consolidados. Hay otro artículo muy llamativo del Poder Ejecutivo que dice que cuando se implementen obras nuevas, edificios nuevos, mediante la modalidad de participación público-privada, había anteriormente una ley que establecía, un artículo de una ley que establecía que había que destinar un 10% del valor de la obra para salario, porque si no tenemos edificios vacíos, donde no tenemos materiales, donde no tenemos docentes,
donde no tenemos funcionarios de gestión. Ese artículo fue derogado llamativamente. Y va a haber una serie de inauguraciones en este quinquenio, fundamentalmente obras de arrastre del quinquenio anterior, en donde no está previsto cómo se van a pagar esas horas docentes. Es decir, no está previsto, no hay un rubro para pagar. Lo cual obliga a la ANEP, obviamente, a hacer recortes en varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, la alimentación. Es de público conocimiento que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, salió a cuestionar el modo de alimentación de los comedores escolares en primaria, diciendo que quizás hay gente que puede pagar su almuerzo, que no todos tienen que... Salió a poner en cuestión ese tema. El ministro proviene digamos, del ámbito privado, él no viene de la educación pública. Y quizás no pueda llegar a comprender que el ámbito de los almuerzos escolares es un ámbito de socialización, es un ámbito de construcción de ciudadanía, es un ámbito de educación, de compartir con todos sus compañeros escolares sin importar su extracción social y en un aprendizaje de las diferentes culturas que coexisten en la escuela. Eso no lo ha comprendido. A raíz de esas declaraciones, y termino con esto de la alimentación escolar, llamativamente el Consejo de Primaria hace llegar al CODICEN recientemente una resolución donde de los 1.800 millones que le correspondían estos días que se le otorgara a través de la DGI, que recauda el impuesto de primaria, a través del MEC, renuncia a 300 millones de pesos, con el argumento que no los van a necesitar para la alimentación, pero el impuesto primario atiende otras cosas, atiende traslados de alumnos con discapacidad, atiende limpieza, atiende una veintena de rubros, todo necesario. Entonces, es muy llamativo que por primera vez en la historia la ANEP renuncie a un dinero que le corresponde y que por otra parte todos los ciudadanos pagamos con esa finalidad, y que el impuesto primaria vaya a las escuelas. Y en esta oportunidad 300 millones van a quedar en rentas generales del Ministerio de Economía. Usted manifestaba que el salario actual se ubica en base a unos 36.000 pesos y que en el 2005 lo hubiéramos ubicado en 18.000 pesos. Eso teniendo en cuenta lo que ha sido el ajuste por IPC, ¿estos salarios han ajustado por encima del IPC? Bueno, el salario que yo reciente nombraba es el salario de ingreso de un profesor que ingresa a la actividad, ¿no? Hay salarios mayores, digamos, hasta que superan los 100.000 pesos para los profesores de grado 7 con 25 años de antigüedad. Esos salarios y esa comparación, en todos los casos, está considerado el IPC. Es decir, en términos reales, tú estás ganando el doble que en el 2005. Si tú en el 2005 comprabas 2 litros de leche, ahora puedes comprar 4 litros de leche. Es en términos reales. El tema del salario es importante, pero también es importante para todos los públicos porque las jubilaciones están atadas al índice medio de los salarios. Entonces, una reducción del salario va a implicar una reducción también en las jubilaciones y pensiones. Juan Francisco Pérez integra el Consejo Directivo Central, ¿no? Sí. Usted es integrante de ese equipo que acompaña a Pérez. Sí. ¿Adquiere un valor estratégico más importante ahora al integrarse al Consejo Directivo Central en un cargo directivo, teniendo en cuenta que no habrán consejos directivos para educación secundaria, para educación técnica? Es decir, se procederá a crear direcciones sin representación de los trabajadores en cada uno de estos sectores. En particular, por eso le consulto, el Consejo Directivo Central, ¿adquiere un mayor valor, mayor relevancia la representación de los trabajadores? Sí, a contrapelo de la historia, la ley de urgente consideración
borra consejos desconcentrados de educación, como el Consejo de Inicial y Primaria, Secundaria y UTU, y los elimina sustituyéndolo por direcciones generales. Fíjese que el Consejo de Educación Primaria tiene más de 100 años de instaurado y tiene una concepción valeriana en esa condición colegiada y autónoma. La LUC los borra y supedita todo a un consejo único que es el Consejo Directivo Central. Así como borra los consejos esos desconcentrados, también borra a los consejeros electos de esos desconcentrados que no van a estar más. Los únicos que permanecen, según la LUC, son de 5 lugares, va a haber 2, que es algo muy importante y que en el mundo no se registra. Va a haber 2 consejeros electos por los docentes. Ahora bien, nosotros, en nuestra perspectiva de clase, en nuestra perspectiva de estar insertos en una central única de trabajadores, en el PIT-CNT, y en base a las definiciones de esos congresos, el PIT-CNT ha decidido que los trabajadores deberían ocupar, con su visión de clase, su visión de solidaridad, su visión de justicia social, todos los cargos de gobierno que se pongan a disposición. Ocurre en el BPS, ocurre en otros organismos y es importante que ocurra también en la educación. Va a ser estratégico porque hay que reconocer que en este periodo de los 2 consejeros electos, 4 son afines al actual gobierno multicolor y el consejero electo Juan Francisco Pérez, con el cual yo trabajo, fue propuesto por el PIT-CNT y tenemos otra visión. Es importante tener la información de primera mano, poder incidir en las políticas educativas en que se pueda, aunque sea minoría. Es importante que se conseguir esos 2 cargos y es importante hacer lo que estamos haciendo hoy en nuestra visita a Paysandú, de transferir toda la información que por otra parte Codicen la maneja con una opacidad muy grande a las comunidades para que se sepa cómo está conduciendo el sistema educativo. Si uno comparara el presupuesto del 2015 al presupuesto del 2020, ¿cuál es la diferencia en términos reales del valor de ambos presupuestos? Bueno, nosotros tenemos, que es el artículo 1, que la ANEP hace en su articulado de proyecto de presupuesto, lo que se llama la línea de base. La línea de base es hasta donde llegó hoy el sistema ANEP y es el dinero que necesita para funcionar al día de hoy, con la foto de hoy. Es evidente que la ANEP, y así ya registrando desde 2005 a la fecha, viene en franco ascenso y crecimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, están, por ejemplo, accediendo a la educación media, tanto en la educación secundaria como en la UTU, que ha visto incrementado su matrícula, sectores de la población que antes no accedían, los hijos de los trabajadores no accedían a la educación media. Entonces va a haber incrementado su matrícula en estos segmentos de la educación. Y tener el mismo presupuesto o dejarlo congelado supone retroceder, porque la aspiración es que en los próximos 5 años la ANEP de hecho tiene un crecimiento vegetativo y es necesario mayor presupuesto. En ese sentido, dejar congelado como está ahora prácticamente el presupuesto va a ser un recorte y un freno a la expansión de la educación pública de este país que está presente en todo el territorio. Usted habló de unos 76.000 millones, si mal no recuerdo, en la charla. Sí, así es. Son 76.000 millones en la línea de base a pesos de este año. Es un poco menos de 2.000 millones de dólares. Es el presupuesto más grande que un organismo del Estado ejecuta, a excepción del BPS. Nosotros tenemos que decir una cosa. Hay una comparación que es un índice que se toma a nivel mundial, que tiene que ver entre comparar el esfuerzo que hace una sociedad, un gobierno, un país,
respecto a la educación comparado con el Producto Bruto Interno, con el PBI. Nosotros al momento actual estamos en el 5,09% del PBI para el área programática de educación, que excede a la ANEP y la UDELAR. Es la foto del día actual. Economía, el Ministerio de Economía hace una proyección para el quinquenio y en el 2021 ellos están previendo 5,49% para educación respecto al PBI. Esto no significa de ninguna manera un crecimiento de los dineros volcados a la educación. Lo que significa que el PBI va a caer estrepitosamente en 2020 y quizás se empiece a recuperar en 2021. Al decrecer el PBI, el porcentaje que queda fijo para educación se eleva un poquito. Pero de todos modos prevén terminar en el 2024 con algo así como un 4,87% del PBI, algo regresivo respecto del día de hoy y, por supuesto, muy alejado de las aspiraciones de la Central de Trabajadores y los sindicatos docentes, que es el 6% del PBI en principio para ANEP, UDELAR, UTEC, pero si fuera para toda el área de educación está bien, más el 1% para investigación y ciencia. En vez de avanzar, retrocedemos como sociedad en cuanto a lo que se destina a algo que es construcción de ciudadanía. Otro aspecto de la charla que usted brindó, Fernández, fue esa transposición que antes no se podía hacer, pero que ahora se va a hacer del rubro cero hacia otros rubros. Sí, ese es uno de los artículos del Poder Ejecutivo, únicamente en el inciso 25, que es el que corresponde a ANEP, del proyecto de presupuesto del Ministerio de Economía, hay 3 artículos. Uno que otorga magros recursos para el quinquenio, otorga el 16,6% de los recursos que solicita la ANEP. Y la ANEP proyecta un presupuesto austero. Entonces, allí se ven los recortes. Hay uno de esos artículos, 523 creo que es, que posibilita que ahora se vayan a poder hacer transposiciones del rubro cero, o sea, de remuneraciones personales, hacia inversiones y gastos, lo cual se presta a manejos muy turbios y que por eso hasta el día de hoy ninguna ley de presupuesto ni de rendición de cuentas habilitaba eso. Los padres deberían preocuparse por la situación de aquellos hijos que han tenido complejidades en el aprendizaje, teniendo en cuenta la pandemia y el hecho de que se va a limitar aquellas clases tutoriales. Por supuesto, los padres y toda la comunidad educativa debería estar muy preocupada por ese tema. Como ya dije, no hay ningún ítem en el presupuesto que sea compensación por coronavirus y por el contrario estamos recortando las horas de apoyo, las horas de acompañamiento, las horas de tutoría, lo cual implica para el alumno una rebaja de la calidad educativa a la cual están cursando y una disminución en los aprendizajes que por otra parte quizás sean lógicos en medio de la pandemia, pero no hay justamente refuerzos educativos que acompañen o traten de paliar ese déficit. Walter Fernández Val, profesor de matemática e integrante del equipo del consejero Juan Francisco Pérez, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes y ha sido un gusto visitar Paysandú y compartir aquí en el local del Zunca una hermosa charla con los trabajadores. Muchas gracias.